De Dios y de la patria se abre la sesión. A los 4 senadores. Vamos a dar la cuenta, señor secretario. Presidente, senadores, en cuenta solamente está la comunicación del Defensor Nacional, don Carlos Mora, que había sido invitado para esta sesión, en la cual da sus excusas para poder asistir y señala que asistirán los abogados del Departamento de Estudio y Proyectos de la Defensoría Nacional, la señora Francisca Eulufi y el señor Carlos Verdejo y Nicolás Cisterna. Ellos todos se iban a conectar a través del sistema Zoom. Eso es, presidente, la cuenta. Me queda claro si yo entiendo que el señor secretario, el defensor público, había dicho que quería hablar ante la comisión. Quería exponer en relación con el proyecto. Entonces yo preferiría que le demos otra fecha al señor director. O sea, de todas maneras. Al defensor. Es importante. Entonces le podemos decir que con mucho gusto hemos recibido sus representantes, que espero que estén. Ahí están los abogados conectados. Espero que estén escuchando acá, pero le vamos a pedir que venga el defensor en lo posible la próxima semana, si pudiera, la próxima sesión. La próxima sesión no tenemos. En todo caso, si ustedes quieren hacer algún alcance a lo que se está discutiendo, con mucho gusto, pero nos había pedido hablar ante la comisión el señor director, el señor defensor. ¿Cuál es el criterio? ¿Alguno de ustedes va a hablar en lugar de él o él va a venir algún otro día? Buenos días, señor presidente. Buenos días. Saludos a todos y a todas los presentes. Señor presidente, nosotros quedamos a la disposición de la comisión y a lo que ustedes decían. Sin embargo, por parte del señor defensor nacional teníamos la instrucción de justificar su ausencia y exponer las observaciones al proyecto de ley en cuestión el día de hoy. Insisto, si ustedes estiman conveniente de que sea la próxima semana o en otra fecha, nosotros estaremos aquí. Bueno, lo vamos a ver a continuación, si les parece. Entre tanto, vamos a entrar me explico, o sea, nosotros recibimos, como ustedes saben, un oficio del señor defensor nacional, defensor público, para referirse al proyecto de ley que estamos discutiendo en particular, entre paréntesis, no estamos discutiendo en general ya fue aprobado, al proyecto de ley que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Nosotros con esa razón invitamos al señor defensor, que dijo que no podía venir y que están aquí los abogados que lo representan. Si les parece, los escuchamos unos 5 minutos en el rato cuando empecemos la discusión del proyecto. Muy bien. Vamos a darle la palabra más. Esto está en segundo punto de la tabla hoy, porque el primer punto de la tabla es. Sí, presidente. El primer punto de la tabla, de acuerdo a lo que se acordó el día de ayer, que se cambió el orden, era continuar con la discusión en general y en particular del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley 2460 de 1979, que dicta la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile en lo referente a su labor investigativa especializada. Recordará la comisión que en 2 sesiones anteriores, desarrolladas hace algunos meses, la comisión conoció en primer término la presentación de este proyecto por parte del senador Osandón, que es uno de los autores de esta iniciativa de ley. Junto con el presidente, es uno de los autores. No, el senador Osandón. Y también en esa oportunidad recordarán ustedes que se recibió en audiencia a una delegación de la Policía de Investigaciones de Chile. Sí. Y también se conoció la opinión a través, personalmente, y también a través de un oficio del Ministerio del Interior, en la persona en su momento del subsecretario del Interior, y luego un oficio de la ministra actual, Carolina Toá. A partir con esa discusión, la comisión suspendió la tramitación de este proyecto de ley, se plantearon ciertas cuestiones de constitucionalidad respecto a esta iniciativa legal y se determinó que era necesario que el Ejecutivo presentara algún tipo de propuesta, alguna indicación, con el objeto de hacerse cargo no solamente de temas de esa naturaleza, sino que también de contenidos del proyecto de ley. En ese sentido, la semana pasada, como ustedes recordarán, se dio cuenta en la sesión del día lunes de la indicación que fue presentada por el Ejecutivo respecto a este proyecto de ley, y para eso, para seguir su estudio, se ha citado para el día de hoy. Hay un texto comparado que lo tienen todos en sus carpetas, en la cual está, por una parte, la ley actual, que es producto de la última modificación que se hizo en enero de este año,
tanto a la Carabineros como a la Policía de Investigaciones de Chile. Recordarán que esto nace como consecuencia de replicar una norma para Carabineros que se replicó en la Policía de Investigaciones de Chile. Luego, en la columna del centro está el proyecto de ley, tal cual como fue presentado, y luego las 5 propuestas modificatorias del proyecto de ley. Si le parece, presidente, Sí, si por ustedes lo favor. estiman, yo le diría cómo quedaría el texto en caso de que las indicaciones fueran aprobadas. Ok, perfecto, ¿Le parece? muy bien. Quería decir, la Policía de Investigaciones de Chile, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la investigación de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados al crimen organizado, contribuyendo a evitar la perpetración de hechos delictuosos y de actos orientados contra la estabilidad de los organismos del Estado. Además, deberá efectuar el control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el mismo y desarrollar otras funciones que les comienden las leyes. Las frases que están en negrillas se suprimen y lo que está subrayado se hacen las 2 adecuaciones, como yo he dado lectura, presidente, que es como quedaría el texto de este proyecto de ley. A mí me parece bien, en realidad. La verdad es que Está bien. no me molesta en Perfecto. absoluto la supresión. Es importante que quede claro que cuando hablamos de control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, es lo que hace hoy la PDI, ¿no? Sí. Que eso no Exactamente. está cambiado en absoluto. Por lo tanto, me parece bien, Pancho, si tú lo quieres mirar bien, primero. Claro, si fundamentalmente la enmienda está en lo relacionado con eliminar lo que se refiere a la contribución al sistema de seguridad pública, esa parte se elimina, exacto, al control público, y también se elimina lo referente a el cibercrimen y el análisis de inteligencia policial. Eso también se eliminó de la competencia que se le estaba dando a la Policía de Investigaciones en este proyecto de ley, que es la primera frase que aparece en negrilla. No sé si se Sí, comprende. eso va a ser legislado para la parte, así que no va a ser problema, vamos a decir. En el proyecto de ciberseguridad. El proyecto de ciberseguridad, sí. ¿Investigación está de acuerdo con esto, presidente? Con la indicación de... Perdón, con la... Este es el reemplazo, como todos recordamos, al espejo que equivocadamente se instaló en la ley orgánica de investigaciones, copiado el de Carabineros, porque estábamos discutiendo la claro. ley de probidad. Y nosotros, don Francisco, presentamos un proyecto y después el Ejecutivo planteó una indicación sustitutiva o otro proyecto, digamos, y yo lo chequeé e investigación está de acuerdo con lo que está presentando el Ejecutivo. O sea, la segunda columna es El proyecto de ley original, presidente. El original que presentamos nosotros. Y esto es lo que... Y la indicación es lo que está. el ejecutivo que está aquí al lado. Exacto. Ya. ¿Y el ejecutivo nos podría dar una explicación brevemente para...? Porque Por supuesto. dice se orientarán. ¿Es un concepto jurídico? Gracias, gracias senador, por su intermedio, presidente. Bueno, en términos generales lo que hicimos en esta indicación es simplificar un poco la redacción que se había propuesto, ¿cierto? Eliminando, por ejemplo, la referencia al sistema de seguridad pública, que consideramos que no tiene todavía un reconocimiento en el ordenamiento jurídico, entonces lo eliminamos sin perjuicio de mantener la mayoría del resto de las referencias. Eliminamos también la referencia al cibercrimen, atendido que tenemos una ley de delitos informáticos, ¿cierto? Esto ya está regulado y se hace referencia expresa a que orientarán su labor a la investigación de todos los delitos, entonces ahí no habría un inconveniente. Eliminamos la referencia a la representación del país en Interpol porque no es privativa de la PDI, por lo tanto preferimos simplificar ahí la redacción y la expresión antes de las labores que se refieren al control de ingreso y egreso de las personas al territorio nacional, eliminamos la expresión con el mismo fin porque el párrafo anterior hacía referencia a la investigación de delitos y el control migratorio no necesariamente, ¿cierto?, tiene un carácter delictual. De hecho, ponerlo así podría dar una señal de criminalización de la migración y no es la idea, por lo tanto, eliminamos esa expresión, manteniendo el contenido. En cuanto a la orientación, bueno, efectivamente es un término
jurídico, la idea es que esta sea un mandato, ¿cierto?, de un principio, un mandato de optimización que ilumine las distintas funciones y la especialidad que se está empezando a encaminar con esta norma, y el artículo 5º de la ley orgánica regula de manera ya más estricta las funciones y atribuciones y competencias. Entonces, creemos que esta es una norma orientadora que va a permitir hacer frente a la problemática que se identificó en esta comisión en términos de que el inciso primero podía ser problemático, ¿cierto?, a propósito que era un espejo del de Carabineros. Nosotros, sin perjuicio de que cuando vino el señor subsecretario del Interior y lo manifestamos a través del oficio que envió la ministra del Interior, doña Carolina Toá, señalamos que no consideramos que era un error porque se ajusta a lo que establece el artículo 101, inciso segundo de la Constitución, sin perjuicio de lo cual estamos de acuerdo con empezar a encaminarnos a la especialización preferente, y en ese sentido esta norma, sin perjuicio de que no restringe a un ámbito exclusivo de labor investigativo de la PDI, sí empieza ya a dar señales de esta especialización preferente. Cualquier duda que pueda haber. Sí. Entonces queda a ver si se suprimiendo la frase contribuye, ¿no es cierto? ¿Contribuyendo a evitar la perpetración? No, dice contribuyen al sistema de seguridad pública a través de, eso se suprime. Sí. Y se cambia por la expresión se orientarán. La investigación entonces, de todos los delitos. Y sus acciones se orientarán. Que lo lean como quedó. Se orientarán a. ¿Cómo queda? Yo di la lectura inicialmente del texto como quería, que es lo siguiente: la Policía de Investigaciones de Chile, como parte de la Administración del Estado, está al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la investigación de todos los delitos, especialmente aquellos complejos relacionados al crimen organizado, contribuyendo a evitar la perpetración de hechos delictuosos y los actos atentatorios contra la estabilidad de los órganos del Estado. Además, deberá efectuar el control de ingreso y egreso de las personas del territorio nacional, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el mismo y desarrollar otras funciones que le encomienden las leyes. Esa sería la forma en que quedaría este artículo. ¿Lo aprobamos? Si les parece, señores senadores, con 4 votos a favor, 0 en contra, así se aprueba. Muchas gracias. Y tratemos de pasarlo a la sala Presidente, mañana. usted que tiene pituto ahí, Vamos pasarlo. a hablarlo con el señor. Sí. No tengo tanto algunas senadoras que todas nos meten un nuevo proyecto en todas las sesiones. Claro, pero si no será los general, tendré que esperar 15 días, no será grave. Muy bien, aprobado entonces, muchas gracias. Segundo punto de la tabla, entonces, Presidente, en el segundo punto de la tabla, según lo que se acordó el día de ayer, era continuar con la discusión en particular del proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales de investigación. Desde el punto de vista de la secuencia que habíamos seguido con el proyecto, habíamos quedado en la página 16, pero el Ejecutivo nos ha presentado el día de hoy una propuesta en lo referente a, que había quedado pendiente en su discusión, en lo referente a las asociaciones delictivas y criminales. Ahí el Ejecutivo está planteando una nueva circunstancia agravante, que está secretario, yo quisiera darle primero la palabra a los representantes de la Defensoría Penal Pública. Nos han pedido ser escuchados aquí. Bueno, está aquí el Yo entiendo que estamos ya en discusión en particular, el texto ya está aprobado en general, pero sí le vamos a dar la palabra. ¿Quién de ustedes va a hablar entonces? Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, por su intermedio, y si esta comisión lo tiene bien, nos gustaría primero conocer la indicación que está realizando el Ejecutivo para poder incluirla dentro de nuestras observaciones y así poder exponerla la próxima semana. Pero, insisto... ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo mayor interés en escucharlo en esa indicación y en todas las que se presenten. Yo no tengo ningún problema en que esté la Defensoría, que así como está la Fiscalía Nacional, en la discusión en particular. Pero yo quiero preguntar si ustedes quieren hacer alguna declaración general. Estamos preparados para realizar una presentación general y única. Ahora, si ustedes quieren que participemos
permanentemente en esta comisión, no solamente será un honor, sino que también estaremos bastante Yo contentos de poder. preferiría eso, que ustedes vayan haciendo sus observaciones respecto de cada uno de los puntos que no han sido tratados todavía, si le parece. Perfecto. Y si Perfecto. tienen, y también, si me lo hacen saber, y tienen alguna opinión respecto de lo que ya ha sido aprobado, yo no tendría ningún inconveniente en someter la posibilidad de reabrir el punto si ustedes lo solicitaran. Tenemos observaciones respecto de puntos que hayan sido tratados por esta comisión, señor Ok, presidente. muy bien. Entonces vamos a apretar la indicación que se está planteando y después y ustedes pueden intervenir cada vez que lo estimen conveniente, ¿sí? Muchas gracias, señor presidente. Entonces, según lo que entiendo, la presentación que tenemos para el día de hoy, la omitimos, la presentamos después de que se realizan las No indicaciones. sé qué les parece. Sí, sí, yo creo que sería bueno, me permiten lo siguiente, que ustedes participen ahora ya en la discusión y cuando el señor defensor pueda venir, si quiere hacer alguna declaración de carácter general, lo vamos a escuchar con mucho gusto. Perfecto, señor Muy bien, presidente. muchas gracias. Entonces, se nos ha perdido el secretario, pero ahí está viniendo de nuevo. Estaba usted haciendo alusión a la nueva indicación. Hay dos posibilidades. Continuar con lo que en la sesión pasada habíamos quedado, que era, si ustedes recordarán, la discusión en cuanto a si página 16. Página 16, la indicación número 5, que era la discusión en relación si la autorización de la intervención de agente encubierto podía ser determinada solamente por el fiscal regional, que era la modificación que se propone, en vez de como está en la actualidad, que es por el Ministerio Público, pero con autorización judicial. Esa fue una discusión, se recordará usted, presidente, que terminamos realizando en la comisión y hubo ciertas observaciones de algunos senadores en cuanto si era pertinente, me recuerdo fundamentalmente el senador Osandón, si fuera pertinente reemplazar este sistema como se está planteando, en que ya deja de intervenir el órgano judicial y es directamente el fiscal regional el que determina la actuación de agente encubierto. Desde el punto de vista del espacio, como comisión, acuérdese que esto lo discutimos en la sesión del lunes anterior en Santiago. El martes no tuvimos sesión acá, ¿se acuerda? Fue la segunda parte de la sesión. Así es. Bueno, se ofrece la palabra sobre este punto, si ustedes me permiten. Yo estaba revisando este tema bastante en detalle. La verdad es que nosotros, respecto de todos los proyectos de ley que hemos aprobado sobre materias parecidas a estas, a lo largo de los últimos 2 o 3 años, siempre ha habido intervención del juez de garantía, que es el que tiene que autorizar. Incluso recuerdo que hubo estoy tratando de recordar qué proyecto de ley fue alguno en que acordamos lo contrario y tuvimos que volver atrás ante la protesta generalizada sobre este tema. Entonces yo quisiera ahora yo entiendo que estamos hablando aquí del crimen organizado, etcétera, pero yo creo que entendiendo que se trata de agentes encubiertos que no se van a individualizar de ninguna manera y van a mantener pero el uso de ellos debería ser aprobado por el tribunal, no. ¿O hay algún riesgo de seguridad en esto que queremos evitar? No, el Ministerio Público ya manifestó que estaba de acuerdo con la indicación. No. Si don Mauricio quiere intervenir de nuevo, ningún problema, pero ya nos dijo la vez anterior que estaba de acuerdo con la indicación que se estaba presentando. Yo tenía una duda porque habíamos visto el tema del fiscal regional y por eso lo estaba preguntando, perdón, estaba trabajando, ¿no? Porque creo que lo habían visto contigo, Catalina, que tú ibas a hacer una propuesta de los plazos, cómo se iba a hacer, ¿te acuerdas? Por si lo... ¿El Ejecutivo hace una propuesta? No, es que usted lo tiene más claro que yo. Sí, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero señalar que, muy brevemente reiterar, que en la sesión anterior ilustramos este cambio de criterio respecto del proyecto de ley. A propósito, de la revisión de legislación comparada, atendido que Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Colombia, por ejemplo, establecen autorización administrativa y no judicial para este tipo de técnicas intrusivas. Asimismo, planteamos que se nos había sugerido cambiar el criterio y dejarlo en manos del Ministerio Público justamente por seguridad de los agentes encubiertos
y para evitar, ¿cierto?, las filtraciones de su identidad y de la realización de este tipo de técnicas. Sin perjuicio de ello, nosotros consideramos que no debía estar en manos del fiscal instructor, sino que en manos del superior jerárquico, de manera que hubiese un control interno para la autorización de este tipo de medidas, y por eso lo planteamos, pero asimismo planteamos ciertos mecanismos no solamente de control para el ingreso a la autorización de la medida, sino que además controles posteriores. Por ejemplo, el de la nulidad como sanción a la extralimitación en la realización de este tipo de técnicas. Si es que se extralimitan, ya sea los funcionarios policiales o incluso el fiscal en la realización de las técnicas, los hallazgos que se generan a propósito de estos agentes encubiertos no van a ser considerados como prueba en el procedimiento penal, y eso ya es un incentivo muy relevante para la corrección en la utilización de estas técnicas. Además, existen sanciones penales para quienes obren extralimitándose, tanto para las policías como para el fiscal que esté a cargo de la realización de esta medida. Esos son los principales, y además, bueno, establecimos en una norma como propuesta incluir un deber de rendición de cuentas ante la Comisión de Seguridad Pública y del Senado y ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, de manera que el Ministerio Público deba anualmente informar cuántas medidas se decretaron y sus resultados, manteniendo evidentemente la reserva sobre la información sensible, pero sí una información que sea genérica a propósito de poder también tener conocimiento de cuántas medidas se están utilizando de esta naturaleza. Senador Osandón. Habíamos visto también el tema de que ustedes iban a poner la autorización de los plazos. Y lo otro, que el fiscal adjunto, ¿no es cierto?, tuviera una posibilidad de pedirlo directamente al fiscal regional, ¿no es cierto?, sin preguntarle a su jefe, porque si no la burocracia es de uno a uno. Y en cada uno se queda la información. Exactamente. El problema. Sí. Senador Buenchumilla. Presidente, yo creo que esta modificación es absolutamente impertinente en los términos planteados en los tiempos políticos que estamos viviendo. Hoy día el Senado está tensionado en una discusión que se arrastra semanas respecto al nombramiento del nuevo fiscal nacional. Y uno de los temas que ha salido es que en la opinión pública existe la sensación de que el Ministerio Público en los últimos 8 años tuvo, digamos, una desvalorización en su trabajo. Y fue muy cuestionado la labor del ex fiscal nacional. Y por lo tanto, una de las cosas que se le pide al nuevo fiscal nacional es tener un liderazgo que permita una reorganización y tener un Ministerio Público a la altura de los requerimientos que existen, dada la situación de seguridad que existe en el país. Con un resultado todavía incierto respecto de lo que va a ser el pronunciamiento del Senado respecto de la proposición del presidente, del fiscal, que creo que se va a ver mañana en la sala, al parecer. Entonces, en ese escenario, darle mayores atribuciones al Ministerio Público, permitiendo que los fiscales regionales autoricen técnicas de investigación intrusivas como los agentes encubiertos, por lo menos yo en este ambiente no estaría disponible. Tendremos que ver qué va a hacer el nuevo fiscal nacional para recuperar lo que nosotros queremos de un Ministerio Público potente, que pueda dar la certeza de que vamos a trabajar bien, pero en este minuto no es el mejor momento, creo yo, desde el punto de vista político, para que aparezcamos como Senado dándole atribuciones a un ministerio que está cuestionado y a un nuevo liderazgo del fiscal nacional que todavía está con un signo de interrogación, no solo respecto de sus resultados, sino que respecto de su gestión. Y quiero decir que en la legislación comparada en el Reino Unido, por ejemplo, es el ministro de Seguridad el que tiene esta facultad. Entonces, no es solo la vía administrativa, sino que también en Alemania, por ejemplo, no es exactamente el fiscal, es el ministro que tiene responsabilidad política el que puede dar curso a esta autorización. Entonces, presidente, yo por lo menos no estoy con mi voto disponible para esta modificación. Se ofrece la palabra. Defensoría Nacional, Carlos Verdejo. Sí, Carlos Verdejo. don Carlos Verdejo, Defensoría Nacional. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los presentes. La postura de la Defensoría Penal Pública, este era uno de los temas que teníamos pensado exponer en nombre del Defensor Nacional. Él va a exponerlo en la siguiente sesión con mayor
detalle. Pero evidentemente la postura de la Defensoría Penal Pública es que esta es una muy mala innovación. Es decir, sacar del control judicial la autorización de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, entregas vigiladas, digamos, nos parece que es una mala experiencia. Y no solo por lo que ha señalado el honorable senador Buenchumilla, no solo porque tradicionalmente el juez tiene que resolver la tensión que existe entre el legítimo derecho del Ministerio Público o del persecutor penal de perseguir los delitos y los legítimos derechos del imputado o del afectado respecto a sus garantías fundamentales. Para eso está el juez, para que en cada caso concreto, analizando los antecedentes concretos del caso, determine cuál es el balance de esta tensión y en qué medida también, si esa tensión cede en favor de la persecución penal, en qué medida se van a afectar esos derechos. Pero no solo eso, es que lamentablemente cuando se opta por el fiscal regional, y con todas las salvaguardias que compartimos, que ha señalado la estimada colega, tenemos muy malas experiencias. O sea, y se lo voy a contar, digamos, yo he sido 15 años, 16 años defensor penal público, de todos los días estar en audiencia, entonces tenemos prácticas que han sido bastante cuestionables de parte de fiscales del Ministerio Público. Yo conozco casos concretos en que se han creado causas por delitos que autorizan cierto tipo de medidas intrusivas para la investigación, pues cuando se están investigando delitos que no autorizan tales medidas. El caso típico es cuando se crea una causa para investigar un tráfico de droga. Nunca hubo tráfico, pero sí por las interceptaciones telefónicas y por las medidas intrusivas que logramos obtener, logramos individualizar a quienes eran los autores de robos en bodega en la zona sur de Santiago. Resultado final de la causa, la Ilustrísima Corte de San Miguel absolvió a todos los imputados porque todas las pruebas habían sido obtenidas con vulneración de garantía. Entonces, además de que se producen este tipo de prácticas, es un pésimo negocio para la persecución penal. Segundo caso, pero de diario, todos los que intervenimos en la reforma procesal penal a diario sabemos que por la vía de decir que esto tiene principio de ejecución en esta comuna o que la droga está destinada a ser comercializada en tal y cual comuna, lo que los fiscales hacen es que eligen, entre comillas, radican la causa en aquellos tribunales que son más proclives a decretar medidas intrusivas respecto de otros tribunales. Aquí en Santiago, por ejemplo, la diferencia entre el 11 juzgado de garantía de San Miguel y el 13 juzgado de garantía es brutal. Por algo, digamos, cuando el fiscal Peña era fiscal regional de la Fiscalía Sur, la causa de las bombas 1 se trató de erradicar en el 11 juzgado de garantía y a despecho del Ministerio Público terminó en el 8º. Entonces, esto es una práctica habitual. Nosotros decimos, no, la droga va a ser comercializada en la comuna de Chuchunco City para llevar la causa de Chuchunco City porque el juez de Chuchunco City es proclive a decretar medidas intrusivas. Y en aquellos lugares donde no hay tantos tribunales, el sistema del juez de turno es bastante parecido. Se espera que el juez de turno que estén autorizando medidas intrusivas sea aquellos de que son más proclives. Entonces, la pregunta es la siguiente, el punto de fondo es el siguiente, y con esto termino. Si esto ocurre cuando se exige autorización judicial para decretar medidas intrusivas, ¿qué podemos esperar, digamos, cuando sea el fiscal regional el que tenga la capacidad y la facultad de decretar medidas intrusivas? Las medidas intrusivas, con las modificaciones que nosotros conocemos que se han medido, significa que cuando se trata de la investigación de crimen organizado, el conjunto de delitos a los que van a ser aplicables estas técnicas de investigación se extiende desde un número clausus actualmente a al menos 781 tipos penales distintos. Nosotros tenemos el listado. No podemos tener una argumentación más breve, por favor, que realmente este proyecto queremos sacarlo este año, entonces... Termino por con favor, eso, sí, señoría. gracias, muchas gracias. Somos contrarios. Bueno, tiene la palabra don Mauricio Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a toda la comisión y a Secretaría y también a
a nuestros amigos de la Defensoría Penal Pública. Seré breve. La verdad es que a nosotros nos parece y nos sigue pareciendo elevar el estándar de la generación o la emisión de una técnica investigativa como es el agente encubierto, que hoy día en materia de criminalidad organizada, drogas, es una medida que adopta directamente el fiscal, porque se considera una medida investigativa, y la adopta el fiscal sin autorización judicial. Nos parecía razonable, y nos parece razonable, que para el resto de las criminalidades organizadas, no para cualquier delincuencia, para criminalidad organizada, no drogas, por la importancia que ha ido adquiriendo el crimen organizado distinto al narcotráfico, que esa diligencia también la pudiera decretar el fiscal como una técnica de investigación, pero elevando el estándar, y en eso estamos de acuerdo. Es necesario el control, y por lo tanto la elevación del control estaba dado en la propuesta del Ejecutivo, en que la máxima autoridad responsable de la investigación, que es la región, que es el fiscal regional, se hiciera responsable directamente autorizando esa diligencia, y por lo tanto no solo fuera una decisión del fiscal adjunto que lleva la causa, sino que también del máximo de la región, que es el fiscal regional. Eso busca mayor responsabilidad en la línea de lo que han planteado los honorables senadores respecto de la función del Ministerio Público. Muy bien. Eso, señor presidente, y respecto de los agentes encubiertos hoy decretados solo por la Fiscalía, no ha habido ningún reclamo, ningún escándalo, ningún problema vinculado a los agentes encubiertos en materia de narcotráfico decretados directamente por un fiscal. Así que acusaciones al voleo no tienen fundamento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Yo quería decir algo brevemente. La verdad es que, mire, yo en realidad creo que el tema de la utilización judicial es fundamental, pero estamos lidiando con un fenómeno que es demasiado complicado, demasiado severo. Yo he estado viendo bastante, viendo evidencia respecto de lo que de las operaciones del crimen organizado. Y la verdad que estamos hablando, no en todos los casos, no en todos los casos, pero en algunos casos estamos hablando de gente que realmente es capaz de llegar a las peores barbaridades y brutalidades, ¿no? Y exponer a agentes encubiertos a que sean perjudicados por alguna filtración o alguna cosa de ese tipo, a mí me parece muy peligroso. Yo preferiría, francamente, no sustituir el texto actual, sino que la ley siga diciendo igualmente bajo los mismos previsto por el Ministerio Presidente, por el Tribunal, a petición del Ministerio Público, autorizar la intervención de agentes encubiertos, y a continuación decir que no obstante, en casos excepcionales y claramente fundados, el fiscal regional podrá autorizar la intervención de agentes encubiertos en los términos establecidos, etcétera. O sea, que quede claro que no es para todos los casos, sino que en casos excepcionales, que realmente o especialmente graves, podrá el fiscal regional decretar el uso de agentes encubiertos. Senador Sandón tiene la palabra. Presidente, mire, dos cosas. Primero, es evidente, no hay ninguna prueba concreta, pero es evidente que los grandes filtradores vienen de la Fiscalía. Eso es cierto. Entonces, ese es un tema, ¿ya? Dicen que no, pero usted sabe que todo se filtra. Nadie sabe por qué, pero se filtra. Pero hay un tema, yo diría, conceptual distinto que habría que ver. Cuando habla el defensor público, en el fondo él demuestra una de las cosas que a mí, al no ser abogado y ser un ciudadano común y corriente, me parece increíble, que en el fondo delincuentes salgan en libertad porque la Defensoría de Chile, pagada por el Estado de Chile, los saca por cosas administrativas. Por ejemplo, vulneración de un derecho,
yo siempre he creído que el concepto de la Defensoría es que tengan un juicio justo, pero eso ha permitido que cualquier cantidad de delincuentes salgan por cosas administrativas. Por lo tanto, uno también tiene que confiar en el sistema. Entonces, a lo mejor esto hay que discutirlo más y preguntar a expertos, pero si uno no confía en la agilidad de, por ejemplo, un fiscal regional, para que tenga esa como decimos, ese movimiento, esa agilidad para combatir el crimen organizado, la cosa se complica. Lo importante es que existan sanciones duras para quienes abusen de eso, pero hay que tratar de buscar la fórmula, y a lo mejor podemos verlo con un par de penalistas, no tengo idea, cómo agilizar la investigación, porque lo que planteó, o no han planteado en algunas reuniones algunos fiscales, es que la burocracia no les permite perseguir con eficiencia y eficacia el crimen organizado. Nosotros tenemos que buscar eso, pero no podemos partir de la base de que en el fondo uno desconfía del sistema. Fíjese que una de las preguntas, o la principal pregunta que yo le hice al candidato a fiscal nacional, el señor Morales, ayer fue esa. ¿Cuántas personas condenadas o qué se ha hecho para investigar las filtraciones? Porque la prensa tiene más antecedentes que los propios abogados, y eso no cae del cielo. Yo fui testigo y víctima de eso, digamos, y di un ejemplo de un caso que pasó la semana pasada, que como por una filtración que fue reconocida por el propio fiscal, ¿no es cierto?, aparecen personas en la prensa como que fueran delincuentes y no tienen nada que ver en el tema. Entonces, pero eso no quiere decir que no busquemos una cosa más eficaz, eficiente, confiando en el sistema y, por supuesto, buscando la fórmula que existan sanciones graves para quien viole eso. Pero habría que buscar evidencia si esto realmente, yo diría, apura o no. No sé si hay comparación o evidencia de algún sistema que tenga parecido a nuestro internacional, de cómo funciona. Yo entiendo que esta medida se busca, presidente, para que la Fiscalía tenga herramientas más rápidas para combatir el crimen organizado. Es cierto, cosa que yo no me había dado cuenta, del tema de las filtraciones, que las filtraciones puede ser un tremendo riesgo para estos personajes que van a estar entre medio, digamos. Entonces, hay que discutirlo y verlo profundamente. Muy bien. Alberti, por favor. Muy breve, presidente, ¿no? Yo estoy a favor de la indicación, me parece que va en línea con el espíritu del proyecto de ley, ¿no? 16. Eso, presidente. Sí, perdón. Eso que quería, adelante, Senador estoy a favor Quintana. de la indicación. Me parece que el espíritu del proyecto de ley es, en parte, fortalecer el actuar de la Fiscalía para poder combatir el crimen organizado. Por tanto, la percepción que tengo es que la indicación va en línea con ese espíritu. Se ofrece la palabra, senador Quintana. Sí, a mí por las mismas razones que esgrime el senador Sandón, me parece que habría que ser muy cauteloso con una medida como esta. Yo no creo que nuestro sistema de persecución penal esté en condiciones hoy para entregarle esta función. Esta es una función que hoy día está en manos del juzgado de garantía. Es una función demasiado excepcional, por eso que la ley 20.000, claro, han habido nuevas legislaciones que se remiten a la ley 20.000 justamente para gente encubierto. Pero ayer, incluso citando al senador Sandón nuevamente lo que fue la presentación que se hizo y las consultas que se le formularon al postulante a fiscal nacional, hubo un cuestionamiento de parte de algunos colegas por las escuchas telefónicas, que es una herramienta que tienen, que es de un rango, entiendo yo, inferior a lo que es el poder disponer de agentes encubiertos. No sé, yo creo que esto requiere de una consolidación de nuestro sistema de persecución penal mucho mayor. Creo que no puede depender de una persona, precisamente por lo que aquí se ha señalado, por el debido proceso. Y en ese sentido yo creo que esta es una decisión que está bien donde está hoy día. Es un juzgado de garantía con la información que posee, con las distintas partes interviniendo en el proceso. Yo creo que un sistema de justicia impecable, donde se llega a una resolución
pero con toda la institucionalidad funcionando, naturalmente con la Fiscalía y también con la Defensoría. A algunos les complica la Defensoría, bueno, es justamente porque todo el mundo tiene derecho a defensa y porque de esa manera uno se asegura de que quienes tengan que pagar finalmente son aquellos que han cometido los delitos. Por eso me opongo a esta medida intrusiva. Se ofrece la palabra. Senador Buenchumilla. Después vamos a votar, ¿eh? Ya, presidente, mire, a mí me llamó la atención la intervención de don Mauricio. Y tal vez el Ejecutivo pudiera clarificarnos, porque no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión de que hay una normativa respecto a ciertas técnicas intrusivas, excluyendo los agentes encubiertos, y que por lo tanto para ciertas técnicas como la interceptación de las comunicaciones se mantendría la autorización judicial, y que para los agentes encubiertos en organizaciones delictivas se podría hacer por el fiscal. Entiendo que esa es la dirección. Pero lo que me llamó la atención de don Mauricio es que parece que hay una normativa, yo no sé si es en la ley de drogas, donde actualmente el fiscal puede directamente decretar, ¿no es cierto?, los agentes encubiertos, sin autorización judicial. Entiendo que eso es lo que logré entender. Y por lo tanto se trataría de traer desde la ley de drogas al crimen organizado la misma figura. Eso es de lo que se trata, ¿no es así? Me pareció entender eso, no sé si estoy en lo cierto o no. Pero yo daba un argumento, y que lo quiero repetir aquí, en el sentido que yo creo que no es el mejor momento político para darle más atribuciones a la Fiscalía. Ese es mi punto. Mañana vamos a votar el nuevo fiscal, un organismo que está cuestionado por la opinión pública y por el Senado, que no sabemos cómo va a salir. Y nosotros paralelamente aquí le estamos dando más funciones a los fiscales, dándole como un cheque en blanco, diciéndole, mire, ustedes están en condiciones de hacer esto, porque desde el punto de vista institucional nosotros confiamos en la tarea que ustedes van a hacer. Y esa tarea es la que está hoy día cuestionada. Entonces a mí no me parece que desde el punto de vista político estemos nosotros como Senado en condiciones de darle más atribuciones en circunstancias que por otro lado lo estamos cuestionando. E incluso estamos cuestionando el nombramiento de un nuevo fiscal. Entonces habría una contradicción en todo el debate que hemos tenido, y sin embargo borramos porque le decimos le damos más atribuciones. Entonces yo creo que ahí hay un punto que tenemos que explicar a la opinión pública. ¿Por qué, si cuestionamos a esta institución, paralelamente el Senado le está dando más atribuciones? Entonces a mí me parece que a lo mejor deberíamos esperar un poquito más antes de innovar en esta materia. ¿Cómo, perdón? La consulta que ha hecho el senador Buenchumilla, en el artículo 126 bis del Código Procesal Penal está lo que usted ha planteado. Está aludiendo esto aquí alude el texto. Que señala técnicas especiales de investigación, y ahí precisamente permite que el Ministerio Público, en ciertos supuestos, pueda aplicar directamente las técnicas especiales. No sé si le parece a la Comisión de Lectura ese artículo, que es el 226 bis actual del Código Procesal Penal. Sí, por favor. Dice, técnicas especiales de investigación. Cuando la investigación de los delitos contemplados en el artículo 190 de la ley 18.290 y en los artículos 442, 443, 443 bis, 447 bis, 448 y 456 son básicamente delitos que afectan la propiedad, robo, lugar habitado, robo con fuerza, etc. Lo hicieron imprescindible y si tienen fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la agrupación o organización conformada por dos o más personas destinada a cometer los hechos punibles previstos en estas normas, aun cuando esta o aquella no configura una asociación ilícita, el Ministerio Público podrá aplicar las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226 conforme lo disponen dichas normas. Además, cumpliéndose las mismas condiciones establecidas en el inciso anterior y tratándose de los crímenes contemplados en los artículos 433, 434, 436, 440 del Código Penal y de los delitos que hace referencia en el inciso precedente, el Ministerio Público podrá utilizar las técnicas especiales de investigación consistentes en entregas vigiladas y controladas, el uso de agentes encubiertos e informantes en la forma regulada en el artículo 23 y 25 de la Ley 20.000, la Ley de Drogas, siempre que fuera necesario para lograr el establecimiento de los hechos
establecer la identidad y la participación de personas determinadas en estos, conocer sus planes, prevenirlos o comprobarlos. Para la utilización de las técnicas referidas en este artículo, el Ministerio Público deberá siempre requerir autorización de juez de garantía. Es al revés el sistema. Y lo otro que quería, además, agregar, presidente, es que en este proyecto de ley, en la página 37 del texto comparado, está la indicación 19 del presidente de la República, que regula precisamente la forma en que el fiscal regional ejecutaría la función que se está haciendo en virtud de esta enmienda, que es de determinar directamente la aplicación de los agentes encubiertos. Es un artículo bastante largo, el artículo 226b que se propone, página 37 a 39, respecto a esta materia. Ahí está contenido precisamente cuáles serían las condiciones en las cuales se otorga esa autorización. Pero estamos primero al artículo en general y después veremos ese. Por favor, Catalina. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero, comentarle a los senadores que les dejamos un cuadrito al lado de sus documentos que tiene un resumen con todas las innovaciones que estamos introduciendo en las técnicas. Está individualizada el artículo, la medida intrusiva, luego qué autorización se requiere, si es judicial o del Ministerio Público, el estándar que establece el proyecto de ley para la procedencia y el criterio de necesidad, y luego los cambios que hicimos en las indicaciones en términos de autorización, estándar y necesidad. Eso es para que lo puedan tener presente cuando vayamos viendo esta norma. Creo que va a simplificar bastante la labor de la comisión. Luego señalar que efectivamente el estándar que existe hoy día en la ley 20.000 lo estamos elevando acá, y lo estamos elevando desde el fiscal que instruye, ¿cierto?, a el fiscal regional, justamente en consideración a que era necesario de todas maneras, fuera de la ley 20.000, elevar el estándar. Sin perjuicio de ello, atendido los comentarios que se han realizado y a propósito de lo que señalaba Mauricio Fernández del Ministerio Público, sí consideramos que estos estándares son imprescindibles para el crimen organizado. La norma que estamos debatiendo ahora se refiere a la investigación de ciertos delitos, ¿cierto?, contra la indemnidad sexual o la integridad sexual, y no forma parte necesariamente de delitos que se cometan en el marco del crimen organizado. En ese sentido, para efectos de que podamos seguir conversando y ustedes puedan seguir reflexionando en torno a la necesidad de que establezcamos este criterio sí en el acápite de crimen organizado, es decir, en el artículo 226b, que era el que mencionaba el señor secretario, estaríamos disponibles a retirar esta indicación para dejar en esta norma que no forma parte de crimen organizado con autorización judicial, y dejamos únicamente la autorización por fiscal regional para las investigaciones que sean en el marco del crimen organizado, es decir, de los artículos 292 y 293. Y así establecemos esa diferencia necesaria, si le parece bien a la comisión. Muy bien, ¿cómo quedaría entonces la propuesta suya, perdón? ¿Cómo se la letra B. La indicación, la que está en la página, perdón, presidente, lo que está en la página 16, la indicación número 5, esa indicación se retira de tal manera que queda el texto vigente tal cual está. Y se hace la regulación de esta materia, como yo y como ha señalado la asesora y como yo lo mencioné, solamente en la página 37, donde se regula el fiscal regional para efectuar la medida de la agente cubierto en relación con el crimen organizado. Y no porque esto, como efectivamente ha señalado, se refiere a delitos de connotación sexual o que afectan la indemnidad. Correcto, me parece bien, está bien, no tengo problema. Entonces, la tenemos que dar por retirada, entonces, ¿no? Se retira la indicación, es un anuncio, el Ejecutivo luego formalmente efectuará mediante un oficio el retiro de la indicación, que es la forma en que tiene que hacerse. Sí, el senador Menchumillo. Sabe, presidente, yo quisiera solicitar no sé si el Ejecutivo o tal vez la biblioteca nos pudiera preparar un análisis de la regulación de las técnicas intrusivas en la legislación chilena. Porque yo creo que es bueno dejar muy clarificado esto respecto de la ley de drogas, respecto de los delitos comunes, respecto del 226 del Código Procesal Penal, respecto de las facultades de la ANI y qué efectos tiene eso, que no tiene efectos, ¿no es cierto?, en materia procesal de los tribunales. Entonces sería bueno tener como comisión una minuta explicativa respecto de cuál es la regulación legal de las técnicas intrusivas en Chile.
despejemos claramente eso, presidente. Solicitemos eso y también un estudio comparado. No sé, Un de estudio una comparado en manera. esta manera. ¿Le parece? Comparado sería la biblioteca y los otros ministerios. Sí, ¿nos pueden La traer Biblioteca eso? Nacional, usted, y en la biblioteca lo pedimos nosotros como estudio comparado. ¿Me parece que acordamos ¿Puede ser? así? De acuerdo. Muy bien. Muy bien. No, ya está bueno. Muy bien. En todo caso, como esto lo vamos a volver a discutir cuando lleguemos al artículo pertinente, ¿no? Así que no hay problema. Sí, 226 veces. Ahora, yo quiero decir lo siguiente solamente. Pues bueno, yo entiendo que no existe nada más peligroso para cualquier servidor público que actuar como agente encubierto en acciones de crimen organizado. Porque esa gente no conoce, no tiene contemplaciones de ningún tipo. Y por lo tanto, todo lo que se haga para protegerlo, yo lo voy a votar a favor. Para que no nos equivoquemos en esto. Yo me parece bien, esto técnicamente está bien. Vamos a defenderlo, se defienden los derechos que corresponda. Pero yo creo que no podemos arriesgarnos no podemos dejar de utilizar este tipo de técnicas y al mismo tiempo protegerlas es muy fundamental. Esa es mi opinión. Pero Sí, no, por supuesto. Presidente, yo concuerdo con usted, pero yo entiendo también que en nuestra legislación solamente pueden actuar como agentes encubiertos los policías. No hay agentes encubiertos civiles, por así decirlo, sino que los policías. Y yo entiendo que para estos efectos la policía de investigación y carabineros deben tener personal súper especializado, entiendo yo, en este tipo de técnicas, digamos, no son amateurs, sino que son profesionales del cuento, y yo estoy de acuerdo con usted que hay que protegerlos debidamente. Ahora nosotros como senadores de la Araucanía, digamos con el senador Quintana, hemos tenido una mala experiencia en la Araucanía con respecto a esto. Entonces nosotros tuvimos ahí una operación, un montaje, digamos, por una institución del Estado. Entonces por eso que somos un poco cautelosos, presidente, respecto digamos, del uso de estas técnicas. Eso. Agente encubierto significa un agente muy especializado. Esto no es fauda en Chile. Muy bien, entonces seguimos adelante si les parece está retirada esta indicación. Vamos al siguiente, el siguiente. Leslie, mi presidente, saluda. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarla. Bienvenida, Leslie. ¿Qué pasa? ¿Está tapando la pantalla? Vamos a seguir adelante, por favor, que estamos bien atrasados. Sí, presidente, página El secretario. 17. Página 17. Sí, hay una... ¿Qué página? 17. Este es el título octavo, crímenes y simples delitos contra las personas. Exactamente. De los delitos del tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. La primera parte de la indicación propone reemplazar el artículo 411 octis en su inciso primero. Sí. La norma propuesta señala lo siguiente: fiscal regional para los delitos previstos en el presente párrafo, el que estamos analizando, podrá autorizar la intervención de agentes encubiertos e informantes en los términos establecidos en el artículo 226b y artículo 126e, según corresponda, ambos del Código Procesal Penal. Actualmente, discusión similar a la anterior, en la actualidad esto opera previa autorización del juez de garantía competente. Sí, por favor, Catalina. Muchas gracias, presidente. Bueno, por la misma razón del retiro de la anterior, podríamos retirar esta a propósito que esta es la investigación de delitos de tráfico y ilícito de migrantes y trata de personas, no en el marco del crimen organizado, sin perjuicio de hacer notar a la comisión que la norma originaria solamente se refiere a agentes se refiere a agentes encubiertos informantes. Entonces, retiraríamos esta también por las mismas razones. Va a tener una legislación sistémica. Exacto. O sea, tendríamos una legislación sistémica para todos los casos de crimen organizado, en que el tema central es crimen organizado más que el delito mismo que se está cometiendo. Sí, ¿Retirada? Se retira entonces, muchas gracias. La siguiente indicación era reemplazar el inciso segundo de este artículo 411 octi. Seguimos en lo relativo al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, señala la norma propuesta.
El texto aprobado en general por el Senado había eliminado en el inciso segundo la expresión o una organización delictiva, de tal manera que queda cuando existieran sospechas fundadas de que una persona hubiera cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos que se están analizando. Ese era el texto aprobado en general. La indicación plantea lo siguiente: cuando existieran fundadas sospechas de que una persona hubiera cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos indicados en este párrafo y la investigación lo hiciera imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podría autorizar la interceptación o grabación telecomunicación o telecomunicación de esta persona. La captación y grabación, registro subrepticio de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que sean de libre acceso al público podrá ser autorizada por el juez a solicitud del fiscal cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados y graves que lo hicieran imprescindible para el esclarecimiento de los hechos. En los demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal, que es, insisto, la regulación general de las técnicas especiales de investigación y de las medidas intrusivas. Están ahí en el Código Procesal Penal esta regulación. Yo entiendo que esto se refiere a personas ya, no a crimen organizado, por lo tanto. Sí. Así que si les parece. Presidente. Sí, por favor, ¿quién pide la palabra? Mauricio Fernández. Don Mauricio Fernández tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy breve, es solo un tema de coherencia. Aquí hay el mismo error de la norma ya aprobada con la corrección en relación a que debe decir lugares que cerrados o que no sean de libre acceso al público. Esto ya la comisión a instancias del Ejecutivo lo corrigió en otra norma y aquí también procedería esa corrección porque es un error de referencia. Está bien. Presidente, es en la página 18, en la tercera línea, donde dice la captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que no sean de libre acceso al público. Que no sean de libre acceso no al que público. sean de libre acceso. Que no sean de libre acceso. ¿Se aprobaría 5-0 en esos términos Muy de bien, indicación? muchas gracias. Aprobado entonces. Perfecto. Seguimos ahora a la página 20. Hay que ir a la página 20. Ahí está la indicación. Ahora, con eso terminaron las enmiendas al Código Penal. Ahora son enmiendas al Código Procesal Penal. 20. La primera enmienda se refiere al artículo 149, que habla está en el título quinto de las medidas cautelares personales. El artículo 149 son los recursos relacionados con la medida de prisión preventiva. La norma aprobada en general contemplaba de la precisión de ciertos delitos que habría presente esta medida. Lo que hace la indicación del presidente de la República es agregar las figuras del 411 bis, el 411 ter y el 411 quater del Código Penal. Extiende el ámbito de aplicación de esta medida. La medida, como les digo, son los recursos relacionados con la medida de prevención preventiva. La resolución que ordene, mantuviere, negare lugar o revocare la prisión preventiva será apelable cuando hubiera sido dictada en una audiencia. No optará la procedencia del recurso, la circunstancia de haberse decretado a petición de cualquiera de los intervinientes alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155. En los demás casos no será susceptible de recurso. Y después dice en el inciso segundo, tratándose de los delitos establecidos, y ahí se da una enumeración de delitos. Ahí señala, en ese caso, el imputado que hubiera sido impuesto a disposición del Tribunal de Calidad de Detenido o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad, es decir, una limitante a la aplicación de la libertad provisional. Y ahí se incorpora, en eso consiste básicamente la enmienda, o en eso se trata la modificación, de agregar otras figuras delictivas que son la del 411 bis, la del 411 ter y la del 411 quater. Del Código Penal. El 411 bis se refiere al tráfico de migrantes, el 411 ter se refiere al que promover o facilitar la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución, y el 411 quater, el que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra parte, capte, traslade, es decir, todo se refiere al tema del tráfico de
personas. Eso se plantea acá como una limitante para que las personas que están en esa situación puedan obtener la libertad provisional. Eso, presidente, la enmienda. ¿Se ofrece la palabra? ¿Aprobamos esto? ¿Sí? Perdón, ¿cuál sería el régimen en consecuencia de la libertad de la libertad provisional? Okay. Lo que pretende esta norma es que los imputados que están con prisión preventiva y se les revoca la prisión preventiva no puedan salir en libertad mientras hay un recurso pendiente ante la Corte. Eso es lo único que modifica, en el fondo, establece esta norma. El proyecto de ley había incorporado originalmente a el delito de asociación delictiva y el delito de asociación criminal como aquellos en que, cuando se levanta la prisión preventiva, no pueden salir en libertad antes de que se resuelva el recurso pendiente. Y nosotros lo que estamos proponiendo en el fondo es incorporar el tráfico de migrantes, la trata de personas y la facilitación en el ingreso o salida del territorio nacional para el ejercicio de la prostitución. Incorporar esos delitos adicionalmente al de asociación ¿Cuál es delictiva. el último, perdón? Facilitación del ingreso o salida del territorio nacional para el ejercicio de la prostitución. ¿Y eso es cuando se quebrante la libertad provisional o no? No, esto es para la prisión preventiva. Cuando está un imputado con prisión preventiva y se revoca esa cautelar, no puede salir inmediatamente en libertad el imputado mientras esté un recurso pendiente ante la Corte. Entonces solamente podría salir cuando la Corte confirme esa... Exacto. Claro, pero para el catálogo de delitos que Catalina ha mencionado, no. Solo para eso. Aquí no entran los del estallido social. No, eso no. Esa es otra discusión más compleja, ¿no? Muy bien. ¿La aprobamos entonces, si les parece? Aprobada por 5-0. Se aprobaría 5-0 también. La indicación 9, página 21. Medidas cautelares reales. Exactamente. Las medidas cautelares reales están reguladas en el artículo 157. Dispone esta norma que durante la etapa de investigación el Ministerio Público o la víctima podrán solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto del imputado una o más de las medidas precautorias autorizadas en el título 5 del libro 2 del Código de Procedimiento Civil. En estos casos, las solicitudes respectivas se sustanciarán y regirán de acuerdo a lo previsto en el título 4 del mismo libro. Con todo, concedida la medida, el plazo para presentar la demanda se extenderá hasta la oportunidad prevista en el artículo 60. Y luego, el inciso segundo señala que, del mismo modo, al deducir la demanda civil, la víctima podrá solicitar que se decrete una o más de dichas medidas. La indicación del Ejecutivo plantea primero que es una norma que no fue objeto de enmienda en la discusión en general. En consecuencia, solamente podríamos hacer esta enmienda en tanto cuanto la Comisión entienda que es una cuestión que se relaciona con otras modificaciones que se han hecho al proyecto de ley. ¿Me entienden? Porque no es un tema que haya sido discutido en general. Lo que pasa se refiere a la procedencia de las medidas cautelares reales y lo que está haciendo es... Sí, leo la norma que se propone. El Ministerio Público deberá solicitar las medidas cautelares que correspondan para asegurar bienes suficientes con el fin de hacer efectivo el comiso de las ganancias provenientes del delito o de proceder el comiso por valor equivalente de instrumentos o efectos del delito. Para estos efectos, el juez podrá ordenar que se congelen las cuentas en bancos o los fondos generales administrados por terceros. No se requerirá que concurra la circunstancia segunda del artículo 279 del Código de Procedimiento Civil. Insisto, ¿Cuál es esa circunstancia? La voy a leer. Sí, por favor. Que se rinda fianza u otra garantía suficiente a juicio del tribunal para responder por los perjuicios que se originen y las multas que se impongan. O sea, es una medida cautelar para los efectos del comiso. Del comiso, me refiero a cautelares reales. Sí. En ese sentido entendemos que sí está efectivamente relacionada con el proyecto, por lo tanto, como ha pedido el secretario, así se establece que fue... Claro, porque es una norma que no fue discutida en general. Esto es una indicación, digamos, en términos sencillos, que el Senado no ha discutido en la tramitación de este proyecto. Exacto. Si hay unanimidad, no hay problema. Vamos a ver ciberseguridad también, ¿no? Sí, ahora sí, la otra secretaría. A las 12:30. ¿Qué tratamiento tiene? No, si hay unanimidad y la Comisión entiende que tiene relación con el proyecto, se puede incorporar. Hay cambio de mando en el... Es una unidad, o sea, perfecto. No en esta secretaría. ¿Va a ir la ministra del Interior? No, ahí la ministra, que bueno. Muy bien.
Sigamos Si entonces. hay unanimidad en la comisión y se entiende que efectivamente se refiere a una norma que es objeto del proyecto, no hay inconveniente en incorporar la modificación. Y también agrega un puntos 2, 3 y 4, ¿no? No solamente- Exactamente. Después por favor. hay dos regulaciones más, que primero quería zanjar ese tema. Ya. A ver, Después sigamos adelante, se propone senadores. también incorporar un artículo 157 bis nuevo al Código Procesal Penal que dispone concesión de medidas sin audiencia al afectado. Las medidas solicitadas para asegurar bienes sobre los cuales hacer efectivo el comiso de ganancias o el valor equivalente de bienes o efectos podrá ser decretado sin audiencia al afectado. Si se procediera de este modo, el juez deberá fijar un plazo no inferior a 30 días, ni superior a 120 días para que el Ministerio Público formalice la investigación respectiva. Transcurrido este plazo, sin que se produzca la formalización o sin que el Ministerio Público solicite la mantención de la medida con ocasión de la formalización, la medida quedará sin efecto. Y también se propone agregar un artículo 218 bis nuevo, que dispone lo siguiente: registro de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional. A petición del fiscal, el juez de garantía podrá autorizar la entrega de registros de tráfico de llamadas telefónicas, de envíos de correspondencia o de tráfico de Internet a las empresas o agencias estatales correspondientes cuando por motivos fundados ello fuere útil para la investigación. La orden deberá especificar el nombre y otros antecedentes necesarios para individualizar a los afectados por la medida. En caso de afectar a personas distintas del imputado, la solicitud deberá justificar la necesidad de contar con esos registros. Los registros así obtenidos quedarán bajo custodia del Ministerio Público, quien cuidará que los datos en cuestión no sean conocidos por terceras personas. Los registros solo podrán ser utilizados para los efectos de la investigación, no pudiendo ser utilizados para otros fines y debiendo ser destruidos a su término. Doña Catalina, ¿quiere agregar algo? Gracias, presidente. Bueno, solo explicar que la primera de las normas justamente tiene por objeto asegurar que el comiso de bienes se pueda realizar, por eso la medida cautelar real. En el caso de la segunda norma, se establece que se procede sin audiencia con el objeto de que efectivamente en el intertanto el sujeto no pueda distraer los bienes, ¿cierto?, ocultarlos, destruirlos, enajenarlos, pero se establece una garantía ahí de que el juez tiene que fijar un plazo, ¿cierto?, que no puede superar los 120 días para efectos de formalizar al imputado, de otro modo queda sin efecto la medida cautelar real. Entonces ahí se establece una garantía, entendiendo la naturaleza de la situación, y ya luego el artículo 218 bis es una norma distinta, no se refiere al comiso, se refiere a la búsqueda de regularizar una situación que ocurre hoy día en la práctica, ¿cierto? Y que se ha dado tratamiento disímil en los distintos juzgados en que se enfrenta esta situación. En algunos casos el Ministerio Público solicita directamente este tipo de información, en otros casos lo solicita a través del juzgado de garantía porque no está regulado, y nosotros aquí proponemos una regulación, ¿cierto?, que establezca claramente además qué hacer en el caso con los antecedentes que se recaben, señalando que tienen que ser destruidos a su término, y por supuesto se establecen estándares de procedencia para efectos diferenciados, para efectos de si se trata de información relativa a el imputado o a terceras personas, estableciendo un criterio más estricto para la procedencia en el caso de terceras personas. Dando la palabra a la Defensoría, pero antes el senador Juan Rieselberghe. Gracias, presidente, por su intermedio al Ejecutivo. ¿Por qué solo a agencias estatales y a cuáles, y por qué se deja fuera a las instituciones privadas? Eso Vamos De a... Catalina Lagos, sí. Senador, sí, por su intermedio. Vamos a chequearlo y le respondemos inmediatamente porque... Pero de la Defensoría quería decir algo. Sí, señor presidente, Sí. muchas gracias, y por su intermedio, dos observaciones. Primero, hacer presente que la modificación que se está, o sea, la incorporación que se está proponiendo bajo el rótulo del artículo 157 bis sería de aplicación general y no solamente para delincuencia o crimen organizado. Eso por un lado.
Y segundo, una recomendación de redacción en el inciso primero, después de la frase las medidas solicitadas, creo que sería oportuno incluir las medidas solicitadas por el Ministerio Público, cosa de excluir a las partes querellantes y eventualmente evitar abusos o uso incorrecto de estas medidas sin audiencia del afectado. Sí, Catalina, ¿sí? Disculpe, senador, ahora sí. No, es un tema de redacción, dice a las empresas o agencias estatales correspondientes, por lo tanto rige para privados y también agencias estatales. Eso. Muy bien, eso está claro ahora, pero está para lo que planteó el representante de la Defensoría, parece razonable que se diga solicitadas por el Ministerio Público, no solicitadas por cualquiera, porque no sé qué les parece. Sí. Sí. Por su intermedio, presidente, solo me atrevo a sugerir quizás modificar la redacción porque a la primera lectura uno entiende que se están refiriendo exclusivamente a organizaciones públicas. Por eso hice el punto. No, correcto. No sé si ustedes la podríamos modificar. Hay dos modificaciones planteadas. Una es la que propone ahora el senador Van Rysselberghe y otra distinta es que se diga claramente que se refiere a las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Perdón, ¿qué decía el secretario? No, hacerse cargo, presidente, si le parece a la comisión, de la precisión que ha hecho la Defensoría Penal Pública, en el sentido de que si el artículo 157 bis que se está creando en virtud de este proyecto de ley pueda ser aplicada para todos los delitos. Además que, insisto, desde el punto de vista reglamentario se presenta la discusión en la comisión de que esta es una cuestión de que no ha sido objeto de discusión en general en este proyecto de ley. Y en consecuencia tendríamos que entender que está relacionado con el contexto de discusión del proyecto de ley que se está refiriendo al crimen organizado y a las técnicas especiales de investigación, un poco en ese contexto. Entonces, se está refiriendo más bien al comiso, en realidad, el 157 bis. Sí, pues se refiere al comiso de ganancia. Así que dejémoslo. Una indemnización de perjuicios por un crimen cualquiera. Dejémoslo hasta ahí nomás y vamos a hacer ¿Perdón? 22. Don Mauricio Fernández tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Muy breve. Creo que sería positivo y adecuado que se precise que, como lo señala el senador Van Rysselberghe, que diga, que se aclare que es empresas privadas y públicas, y en el fondo que es un concepto amplio porque muchas veces esa información la manejan precisamente empresas de comunicaciones que no son precisamente públicas. Y respecto del 157 bis y su aplicación en cualquier investigación, aparece como importante el tema de que las medidas cautelares reales se puedan aplicar efectivamente, y como aluden al comicio de ganancia, el comicio de ganancia solo está reconocido en nuestra legislación, o va a estar reconocido, porque todavía no está reconocido, va a estar reconocido solamente en ámbitos de criminalidad organizada. No sé, ¿el Ejecutivo puede pronunciar sobre estos temas ahora o prefiere que lo dejemos para estudiarlo con más calma, con más tranquilidad? Gracias, presidente. Sí, podemos estudiarlo con un poco más de tranquilidad y la próxima sesión lo hago. Entonces, vamos a irnos a la otra sesión dirigida por el senador Buenchumilla. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta.